Doy la bienvenida a Patricia Monge, quien nos acompaña esta mañana para hacer este análisis de qué es lo que pasa con esos controles y la vigilancia a los servicios de seguridad privada en el país. Bienvenida, Pati, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias, Carmen, muy amable. Buenos días. ¿Cuáles son tus primeras impresiones cuando ves esta noticia que, según me comentabas antes de salir al aire, pues no te es ajena? Sabes de otros muchísimos casos, de hecho los guatemaltecos hemos visto otros casos lamentables, pero ¿cuál es tu primera reacción? Bueno, primero agradecerte mucho esta oportunidad, esta invitación, y pues yo considero de que, quisiera decir primero de que siempre insistíamos cuando yo tuve la oportunidad de dirigir la dirección, de que el tema de seguridad es un bien tutelado por el Estado, ¿verdad? Y en este caso los estados delegan a las organizaciones particulares que cumplan con ciertas calidades, una autorización que los haga parte de esta responsabilidad de dar seguridad a la ciudadanía. Y entonces debería ser esto un tema realmente de una asociación, por decir así, entre el Estado y la seguridad privada, que al final se vuelve otro brazo por medio del cual se extiende la seguridad al ciudadano, que tiene la capacidad de hacer pagos por este servicio. Entonces, dejando esto como muy claro, desde 1970 el gobierno de la República de aquel entonces promulgó legislación para que hubiera un control estricto sobre quiénes eran los agentes de seguridad que eran contratados. Los agentes de la Policía Nacional Civil, más o menos. ¿En qué número? Bueno, yo creo que ese es un número también que hay que revisar, porque, por ejemplo, yo recuerdo que los archivos de la dirección establecían de que más o menos había un armamento registrado de alrededor de 58,000 armas, pero los agentes de seguridad nos indicaban que eran alrededor de unos 52,000. Ahí hay una premisa que los mismos empresarios de seguridad privada con los que nos reuníamos establecían, que más o menos por cada arma que posee una empresa hay 2 agentes de seguridad porque trabajan en turnos diferenciados. Esto ya nos estaría dando pues un indicio de que los agentes de seguridad, si el armamento registrado fuera verdaderamente correcto, deberían de andar por alrededor de 110,000 agentes de seguridad aproximadamente. Más o menos en contraposición a unos 39,000 o 35,000, no recuerdo. El último dato que yo sabía de la Policía Nacional Civil es alrededor de 35,500 agentes de seguridad. No sé si se han incorporado recientemente más. Entonces sí es realmente una relación considerable, sí. Volviendo un poco al tema, Carmen, de que debe de haber un registro de agentes de seguridad privada, eso es sumamente importante. Hoy por hoy tú puedes ver la trazabilidad de un agente de la Policía Nacional Civil, más con el caso de los agentes de seguridad privada esto no sucede. Y la nueva ley lo que buscaba, por ejemplo, que también lo tenía la ley de 1970, es que los agentes de seguridad que fueran registrados no tuvieran antecedentes penales ni policíacos. Este aseguramiento que debe ser un control del Estado y que debería de ser un control también de las empresas de seguridad privada. Porque si no, al contrario, los ciudadanos pagan por un servicio, pero en realidad están pagando por un riesgo mayor o una amenaza mayor porque somos mucho más vulnerables. Así es. Lo que nos dice este tipo de casos, y aquel otro en el cual un policía mata a una señora y después se descubre que el policía tenía problemas mentales, solo para citar otro caso, es que las empresas no están cumpliendo con esos procesos de reclutamiento que aseguren que la persona que están contratando está psicológicamente estable, que además también conoce del manejo de armas. Correcto. Y entonces uno dice, esta empresa de la cual pertenecían estos 2 policías, se dice que sí se adecuó a esa nueva legislación. Sin embargo, al parecer los controles y la vigilancia de la DIGESP no se mantiene de una manera constante. Sí, yo te diría que también en esto, además, digamos, de la fragilidad institucional, yo considero que han existido presiones externas de un, digamos, gremio de seguridad privada que generalmente interviene en circuitos de poder y que hay que analizar también de que muchos de estos
estos empresarios, sus propietarios en un gran número, si no todos, pero sí en un gran número, son ex militares del ejército que estuvieron en activo. La ley actual prohíbe que militares en activo puedan tener empresas de seguridad. Sin embargo, todavía en el tiempo que yo era directora era una norma que debía de ser revisada porque permanecían algunos militares de alta propietarios de empresas de seguridad. Entonces también con el ánimo de mantener un status quo en el cual pues hay cierta sensación de comodidad, en el sentido de que no me vea yo como empresaria obligada a, digamos, presentar informes constantes. A veces de manera equivocada los gremios empresariales intervienen de forma en que se hacen sus propios harakiris, es lo que yo estimo, porque la dirección debe ser también un aliado de las empresas de seguridad en los controles, poder establecer en situaciones como esta qué niveles de cumplimiento tienen las empresas de seguridad. Pero lo ven más bien como una amenaza, y lo ven más bien como una amenaza. Y ven cómo no ceñirse a la ley. Pati, ahí sobre ese tema, obviamente este es otro de los derechos humanos y de los derechos de los ciudadanos que se ha mercantilizado de una manera impresionante. Yo leía que en el 2005 se invertía en seguridad privada en el país alrededor de 574 millones de dólares. En 2010 esto casi se había duplicado y eran 978 millones de dólares. Al 2015, yo no sé más o menos de cuántos millones estaríamos hablando, pero no hay duda de que es un negocio bastante rentable. Sí. La empresa que se ve involucrada en el caso de ayer en tráfico de armas, se dice que ha facturado al Estado alrededor de 32 millones solamente desde el 2005, me parece, hasta la fecha. Sí. Entonces, indudablemente ahí hay muchísimos intereses económicos de por medio. Sí. En el 2006, cuando el negocio de la seguridad se expande de esa manera tan exponencial, es cuando se decide que los propietarios de las agencias de seguridad se agruparan en gremios. Y tengo entendido que hay como 5 gremios, pero lo que divide a estos gremios en determinado momento, rompe con la unidad gremial, es justamente el tener que ceñirse a esa nueva legislación y cumplir los requisitos. Sí. Entonces hay una división entre quienes sí cumplían con los requisitos y quienes se negaban a cumplir con ellos. Cuando tú lanzas esta voz de alerta, tú todavía estabas en tu gestión y dices, la fecha está por vencerse y tantas empresas de seguridad no han regularizado su situación, en ese momento tú sales. Sí. Entonces, es imposible no pensar que justamente fue esa resistencia y la cercanía al presidente en ese momento de quienes tenían el poder de las empresas de seguridad privada, quienes pues promueven tu salida y fuiste despedida por el presidente Otto Pérez Molina. Cuéntanos un poco acerca de esto. Tal vez yo quisiera circunscribir de que efectivamente hay un marco legal que si uno observa como analista desde fuera, llevó 10 años en el Congreso la discusión de un marco legal que pueda tener al final, en el 2010, una aprobación. O sea, había muchas presiones dentro del marco político del Congreso para no tener este marco legal. Cuando este marco legal se obtiene, yo fui a encontrar también de que había sido sujeto de muchas presentaciones ante la Corte de Constitucionalidad para que lo declarara inconstitucional. Es increíble, pero habían 17 recursos que en diferentes momentos la Corte de Constitucionalidad los dio a todos sin lugar. Y aquellos artículos que más control le daban a la dirección sobre las empresas de seguridad eran los más señalados. Pues no necesita uno ahí sí que tener una molécula adicional, ¿verdad?, en la cabeza para darse cuenta de que hay una resistencia enorme al cumplimiento y que esto se ha hecho tanto en el plano político, porque hay, digamos, diputados en muchos momentos también que se prestan a hacer propuestas de ley que vayan en contra de este marco que hoy por hoy tenemos y que es muy, muy claro. Yo quisiera comentarte que cuando yo llegué, el detonante, yo llegué en mayo del año 2014 y para el mes de junio es asesinada la licenciada Patricia Samayoa por este agente de seguridad que tú mencionas, y efectivamente al analizar el expediente de la empresa Shield Security, que era la que tenía a este agente, me di cuenta en ese momento
de que había una enorme irregularidad en la implementación de las revisiones a las empresas y que aunque éstas se hacían y tenían ya los mandatos para ser canceladas, no se cancelaban. Entonces, esta empresa me mostró a mí de alguna manera la forma irregular de trabajar de algunas empresas al amparo, digamos, de una completa ilegalidad, aún existiendo un marco legal. Esta fue cancelada. Que tampoco sí. nos da garantía de que cambien de nombre. Exacto. Y muten a otra figura y que luego sigan funcionando. En su momento yo tuve una experiencia con esta empresa porque de repente las empresas nuevas tienen que registrar armamento, ¿verdad? Y entonces nos llevan a registrar en una empresa que estaba haciendo su gestión para crearse, a registrar armamento que DIGECAM había autorizado que siendo de Shield Security una empresa cancelada pudieran, digamos, registrarlo. Claro. Y una empresa que es cancelada lo que tiene es que devolverle a la DIGECAM todo el armamento y ya no poseerlo. Y qué bien pues, que lo ¿verdad? mencionas porque hay una responsabilidad directa en el caso del DIGECAM. Hubo sí. otra empresa que también comentábamos que se le descubrió más armamento del que estaba autorizado sí. por ley a tener. O el caso de ayer, armamento en posesión de estos policías, de esta empresa, que solamente puede ser utilizado por las fuerzas de seguridad del Estado. Sí, yo creo que ahí el Estado, a través de DIGECAM, tiene que tener un control muy fuerte. Lamentablemente, yo también en su momento, tratando de buscar coordinaciones interinstitucionales, hablaba con algunos personeros de DIGECAM y ellos me indicaban de que la ley tampoco limita el número de armamento que pueda poseer ninguna persona particular ni ninguna persona, en este caso una figura jurídica como sería una empresa de seguridad privada. Pero sí el tipo de armamento y el tipo de armamento sí lo regula. Entonces yo creo que DIGECAM desde ahí tiene que hacer un control con las empresas que están haciendo venta de este armamento, que es un armamento que todos sabemos que debe estar en uso nada más de la Policía Nacional. Si tú recuerdas, yo quería hacer mención también de que hace unos 2 meses yo leí en el periódico que en una empresa de seguridad de la zona 2 habían incautado también alrededor de 90 armas. Este hecho de que hayan empresas de seguridad que alimenten al crimen organizado, que alimenten a las maras o a los mismos grupos dedicados a la extorsión, es un tema que, digamos, se ha escuchado, se ha intuido la posibilidad. Pero que no se ha investigado. Pero que no se ha investigado. Le hemos preguntado, Pati, a nuestro público televidente, ¿qué opinas sobre este caso? Vamos a volver contigo para hacer justamente ese análisis, porque ahora se ha capturado a estos 2 trabajadores de la empresa, pero en realidad debería de irse más allá, porque es muy fácil ponerles la etiqueta de pandilleros, pero uno tendría que saber si realmente arriba de ellos, los propietarios de la empresa o posiblemente otras personas arriba de ellos también podrían estar involucrados en generar zozobra, porque lógicamente ya vimos, es un negocio bastante rentable. Sí. Pero antes de continuar con esto, nos vamos contigo, Pietro, para que nos digas qué están comentando nuestros amigos en redes sociales. Eso que estaban hablando ahorita con Pati y Carmen es lo que nosotros estamos leyendo en las redes sociales acerca de este rumor de la injerencia o de la relación que hay entre las empresas de seguridad privada y las maras. Y comenzamos con el comentario de Katy, que nos dice: nunca ha sido un secreto que los guardias de los residenciales participan en los saqueos de viviendas y proporcionan información para cometer extorsiones y armas. Aquí hasta los niños entregan mini Uzi. ¿Qué de raro tiene eso? Si el sistema corrupto y la falta de leyes. Carlos, por su parte, nos dice: esto evidencia la relación que existe entre las pandillas y el Estado, que las utilizan para aterrorizar a la población y desviar la atención de la corrupción del gobierno. Otro comentario es el de Johnny, que nos dijo: es lamentable que las empresas de seguridad estén metidos en esos actos, así jamás se podrá detener la ola de violencia en el país. Rolando, por su parte: felicito a la PNC por hacer las capturas en el momento flagrante. Ojalá sigan aplicando bien la logística investigativa y capturen a más personas involucradas cometiendo actos ilícitos. José nos dijo: las empresas de seguridad lo único que quieren es lucrar, sin importar las personas que contraten. Todo por pagar sueldos bajos. Hay muchos negocios sucios en esas empresas. Los clientes deberían de informarse bien al momento de contratar un servicio de guardia. Hay muchas personas delictivas. Mario nos dijo por su parte: no me extraña, las policías privadas sin ningún control ni
supervisión contratan agentes sin experiencia y en muchos casos con antecedentes criminales. Marcelo, ellos no son los traficantes, sino los dueños de las empresas, personas que están metidas en el Estado y su fin es crear zozobra y caos para mantener sus negocios a través de la violencia. Y terminamos con el de León, que nos dice: nada nuevo, el Estado siempre ha estado de la mano con delincuentes, utilizándolos ya sea para apropiarse de lo ajeno con mano de obra indirecta o para sembrar miedo y poder hacerse ver como héroes o indispensables cuando capturan a sus mismos compadres. Carmen, son bastantes los comentarios que no dan ningún beneficio de la duda a las empresas de seguridad privada en esta relación que se podría tener con las maras. Muchísimas gracias, Petro, y no hay duda, muchísimos comentarios que nutren nuestra conversación, muchísimo de qué hablar. Esto de que son los mismos guardias de seguridad quienes están involucrados muchas veces en los asaltos a viviendas o en las extorsiones, es cierto. Sí. Y nuevamente va la duda, ¿será posible, o me imagino que puede ser, dos hipótesis claramente aceptables? Una, que escapan del control de los dueños de las empresas de seguridad que por negligencia, por descuido, pues no controlan sus procesos de reclutamiento y de seguimiento al personal. O por el otro, esa gran duda que también asalta de si no tienen por intención mantener el estado de zozobra y de inseguridad en el país para hacerse necesarios y que este negocio siga floreciendo y siga siendo aún más rentable de lo que actualmente es. Pues como ya la ciudadanía lo ha expresado, ¿verdad? Es lamentable, pero este último escenario que acabas de describir en el sentido de provocar ciertas zozobra en la sociedad para hacerse más necesarios, pues diré con mucha lamentación que a veces se vuelve un método de mercadeo de lo más negativo para la sociedad, ¿verdad? Y esto es algo que no solamente lo dice la sociedad, en el medio de empresas de seguridad privada se dice. Yo, Carmen, quisiera comentar de que efectivamente cuando yo llegué habían 140 empresas que estaban obligadas a regularse, porque todas las que entraban nuevas tenían que cumplir con esa legislación. Cuando yo llegué me di cuenta de que estaban muchos expedientes, como en el caso de Shield Security, en esta situación, y creía que había que hacer una estrategia de puertas abiertas para poderles facilitar a los empresarios, quienes se quejaban mucho sobre el excesivo cantidad de trámites que tenían que tener, a facilitarles dentro de la institución su gestión. Sin embargo, me di cuenta para diciembre que de esas 140 empresas, 73 no habían presentado absolutamente ninguna información adicional, y fue para mí muy triste observar de que de esas 73, los que en ese momento eran miembros de la junta directiva de las gremiales eran las personas que menos documentación tenían en sus expedientes. Entonces, comenzamos ya el periodo para poder regularse, según la ley había vencido en el 2012, un año tienen, ¿verdad? Oí con mucha pena de que iban a hacer ahora mesas para volver a discutir lo mismo, es parte como de esas estrategias dilatorias, ¿verdad? Ir extendiendo, y uno se pregunta al final, cuando hay estos recambios de gobierno, uno pensaría, bueno, finalmente llegó a la DIGESP una persona que sea imparcial. Definitivamente cuando hay imparcialidad en la gestión hay molestia y hay resistencia, como lo vimos en tu caso. O si no, solamente hay un reposicionamiento de los grupos o de las gremiales que tenían el poder durante la época de Otto Pérez, y ahora habrá que ver quiénes son los otros grupos, pero mientras tanto nuestra situación en términos de seguridad ciudadana pareciera estar de mal en peor. Los requisitos también, Patti, para ser un policía de seguridad privado, entiendo que son mucho menores que los de un soldado, inclusive hay cosas mucho más relevantes de si tienen antecedentes penales o no, por ejemplo, pero hasta la estatura, mínimo 1,45 de estatura, es prácticamente como aceptar a cualquiera. Sí, y en el marco, digamos, de la... Yo tal vez solo quisiera, Carmen, decir de que la ley establece para los agentes de seguridad privada controles que dignifican a la gente y aseguran también un buen servicio a la ciudadanía. Yo siempre insistía, cuando tuve la oportunidad de dirigir la institución, que la mejor forma de castigar, digamos, a las empresas que no cumplen es el mercado. Porque la ciudadanía informada sobre cuáles son las empresas que no cumplen, entonces la ciudadanía va a hacer realmente la elección correcta. Muchas denuncias, incluso de
empresas de seguridad canceladas que seguían operando y que hubo un caso lamentable también en el mes de octubre y que hoy está en los tribunales, donde una empresa había contratado a unas personas que después se vieron involucradas en el secuestro y asesinato de una señora de un condominio, sí, ella murió de una manera espantosa y que realmente pone a los empresarios en disputas, ¿verdad? De mercados. A veces pude observar también arreglos entre miembros de juntas directivas que aprueban a X empresa a cambio de que les den algún tipo de comisión. Y para mí esas cosas, porque yo pensaba que las juntas directivas eran como la mejor forma de auditoría ciudadana, ¿verdad? Sin embargo, encontramos lamentablemente que estas cosas no se dieron. Finalmente, yo solo quisiera decirte de que yo encontré 73 empresas que no habían cumplido, pero digamos el motivo de mi destitución se dio cuando, después de hacer un proceso administrativo de advertencia de que tenían 3 meses, que después se ampliaron a 5 para terminar esa regularización, fueron 42 las empresas que no habían cumplido y que entonces se ordenó su cierre hasta que regularan su situación dentro de la dirección y se ordenó que todo su armamento debía estar en DIGECAM. Esta medida... Muy rápidamente, por favor, porque ya se me terminó el tiempo. Entonces, solamente para concluir esto, tu salida tuvo que ver directamente con esta situación. Sí, tuvo que ver con esta situación y bueno, no era desconocido para muchos de que hay gente que llega y te dice, tiene que pagar una multa porque solo el presidente, les decía, es el único que quita multas. Entonces decían, yo le voy a hablar a Tito, y Tito era el presidente de la República para que nos quite la multa. Entonces, de ese tipo de relaciones... Es difícil batallar con ese tipo de oposición. Podés enterarte, sí. Muchísimas gracias, Pati. Siempre Carmen. nos hace falta tiempo, pero muy interesante. Por lo menos nos dejas Carmen. una idea general de cuál es el estado de situación. Sí. Muchísimas gracias y a lo ti. último que yo quise decirle al ciudadano, revisen cuál es la situación de las empresas en sus condominios, en sus colonias. Muchas veces son como alguien decía en un Twitter, ¿verdad? Que son personas que están solo vigilándolos y después extorsionan, asaltan las colonias. Lo mejor es informarse en verdad, y actuar en consecuencia. Sí. Bueno, pues con esa invitación no me queda nada más que cerrar esta entrevista, agradecerle a Patricia y agradecerle también a usted su sintonía y bueno, pues a averiguar y sobre todo a no aceptar ningún tipo de empresa que no esté debidamente registrada en el Ministerio de Gobernación y a las autoridades competentes a ir hasta lo más profundo de este caso. Muy feliz día y volvemos ahora a la mesa principal.